Roslyn Kemp tenía 28 años y había estado trabajando como cocinera principal en la estación de paso Frost Point en Glacial I-7 durante casi 4 años cuando esa noche de febrero lo cambió todo. La tormenta de hielo, posteriormente designada como categoría Omega por el Servicio de Monitoreo Meteorológico Interestelar, fue la perturbación atmosférica más violenta que el planeta había experimentado en medio siglo. Vientos de más de 200 kilómetros por hora, visibilidad reducida a menos de 3 metros y temperaturas que cayeron hasta los menos 70 grados centígrados habían transformado el paisaje helado, normalmente manejable, en una trampa mortal. Roslyn estaba parada en la ventana reforzada de su pequeña cocina, observando la furia blanca afuera con creciente preocupación. Su madre, Patricia, estaba sola en su modesto hábitat en el asentamiento de Borealton, a unos 40 kilómetros al sur. Las líneas de comunicación habían estado sobrecargadas durante las últimas 2 horas y todos los intentos de comunicarse con ella habían fallado. El sistema de transmisión de emergencia emitió advertencias sobre permanecer en casa, sobre la total imposibilidad de seguir con el convoy y sobre la suspensión de las operaciones de rescate hasta que pasara la tormenta. La estación Frost Point Way se había establecido hace 30 años como una parada de descanso a lo largo del corredor de transporte principal que conectaba las operaciones mineras del norte con los puertos espaciales del sur. No había mucho que ver, solo una estructura reforzada de Duraplast con una cocina, un pequeño comedor, un almacén de suministros y literas de refugio de emergencia. Pero era su hogar, al menos por ahora. Roslyn había abandonado la Academia Culinaria Interplanetaria después de 2 años cuando la matrícula se volvió imposible de pagar y su padre murió en un accidente minero, dejando deudas que tardarían años en pagar. Trabajar en Frost Point parecía una solución temporal. Pero 4 años después, ella todavía estaba allí, sirviendo comidas calientes a transportistas de mercancías, mineros y algún que otro turista que no sabía que no debía visitar Glaciar 7 en invierno. Se estaba preparando para cerrar por la noche. La última olla de estofado de carne sintética limpia y almacenada cuando el primer vehículo apareció a través de la nieve segadora. Luego otro y otro. Roslyn contó 12 en total. Elegantes cruceros atmosféricos con las marcas distintivas del núcleo diplomático galáctico. Sus sistemas antigravedad luchan contra el viento compartido sin precedentes. No se suponía que estuvieran aquí. Esta ruta era para transporte de carga, no para funcionarios gubernamentales de alto nivel. Las puertas de los cruceros se abrieron y aparecieron unas figuras que se tambaleaban por la nieve profunda y desolada hacia la estación de paso. Roslyn presionó el botón de apertura de emergencia de la puerta y todos entraron tropezándose uno tras otro hasta que 12 seres estuvieron parados en su pequeño comedor, sacudiéndose el hielo y la nieve, mientras su aliento creaba nubes de vapor en el espacio repentinamente abarrotado. Eran un espectáculo extraordinario. Roslyn había servido a muchas especies durante su estancia en Frost Point, pero nunca a todas a la vez, y nunca a nadie de esta obvia importancia. Había una mujer valenciana alta, con placas craneales rígidas y piel de un azul profundo. Sus vestiduras diplomáticas ahora estaban empapadas y se aferraban a su forma. A su lado estaba un hombre corín, sus rasgos reptilianos escamosos lo hacían parecer perpetuamente severo, aunque sus ojos ámbar mostraban un claro alivio por haber encontrado refugio. Un par de lo que parecían ser gemelos androsianos, con su piel pálida casi translúcida, estaban parados juntos, con sus cabellos orbitales a juego pegados a sus cabezas. Había otros también, cada uno representando un mundo diferente en la Alianza Galáctica. Cada uno llevaba ropa que probablemente costó más de lo que Roslyn fabricó en un año. Gracias a las estrellas, dijo uno de ellos. Un hombre terrestre corpulento, de cabello gris acero y rostro que parecía tallado en granito. Creímos que moriríamos congelados en esos malditos cruceros. Roslyn se quedó mirando por un momento, con su mente acelerada. Entonces sus instintos tomaron el control. «Aléjate de la puerta», dijo, y su voz tenía la autoridad de alguien que ya había lidiado con emergencias antes. «Encuentra asientos.
Haré que los generadores de calor funcionen a plena capacidad y prepararé bebidas calientes. Ella no esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Detrás de ella, oyó un ruido sordo, el crujido de las sillas, el murmullo bajo de voces que hablaban en al menos 6 idiomas diferentes. A través de la ventana de servicio, los vio instalarse. Estos poderosos seres que probablemente comandaban los destinos de miles de millones, ahora reducidos a refugiados temblorosos, agradecidos por cualquier refugio del frío asesino. El diplomático principal, el Terrano, con cara de granito, se acercó al mostrador. De cerca, podía ver la escarcha aún adherida a su barba y la forma en que sus manos temblaban ligeramente por el frío. «Soy el embajador Horatio Benick de la Tierra», dijo con voz formal. A pesar de las circunstancias, estábamos en camino a la cumbre del norte sobre cooperación económica cuando llegó la tormenta. Nuestros cruceros perdieron sus sistemas de navegación. Los pilotos lograron seguir su baliza antes de que perdiéramos toda la energía. Roslin asintió, mientras ya estaba encendiendo el termociclador de grado industrial y sacando suministros. «Soy Roslin Kemp, solo la cocinera aquí. Eres bienvenido a quedarte tanto tiempo como necesites». Hizo una pausa y miró hacia el mirador donde la tormenta azotaba con furia incesante. «Aunque tengo que decirles que no parece que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Hemos estado monitoreando los datos meteorológicos», dijo un ser delgado y esbelto con 4 brazos finos y piel plateada. El delegado cuarrayano, Roslin, lo adivinó. Este sistema de tormenta se ha estancado sobre esta región. Podrían pasar entre 18 y 24 horas antes de que las condiciones mejoren lo suficiente para viajar con seguridad. «No, entonces les sugiero que se pongan cómodos», dijo Roslin, colocando 12 tazas grandes en el mostrador y comenzando a dispensar pantorrilla sintética caliente mejorada con aditivos térmicos para ayudar a elevar la temperatura corporal central. «Tengo reservas de alimentos para unas 40 personas durante una semana y el generador de fusión de reserva tiene combustible suficiente para 3 semanas. No nos congelaremos ni moriremos de hambre». Sacó las tazas en una bandeja y las distribuyó entre sus invitados inesperados. Los tomaron con una gratitud que parecía genuina, acunando los cálidos recipientes en sus manos. La diplomática valentiana envolvió sus largos dedos alrededor de los de ella, cerrando los ojos brevemente. «Es usted muy amable», dijo con acento estándar. «Soy la embajadora Celindra de Valant Prime. Solo hago lo que cualquiera haría», respondió Roslin. Pero mientras lo decía, notó las miradas intercambiadas entre los diplomáticos. Tenía la clara impresión de que no todo el mundo haría eso, que esos seres estaban acostumbrados a que la gente quisiera algo de ellos, que buscara ventajas, que los tratara como oportunidades más que como personas. Durante la siguiente hora, Roslin trabajó incansablemente, calentando los grandes hornos y preparando su mejor guiso de verduras y proteínas, algo abundante y reconfortante. El diplomático se sentó en el comedor y, poco a poco, su reserva formal comenzó a descongelarse junto con su ropa congelada. El embajador de Corín, que se presentó como Dracon Cetis, le preguntó si tenía alguno de los pasteles de grano especiados que eran una especialidad en su mundo. No lo hizo, pero improvisó con ingredientes locales, creando algo que hizo que su rostro escamoso registrara lo que ella esperaba que fuera una grata sorpresa. «No está mal para un cocinero humano en un lugar helado», dijo, y ella captó el dejo de humor en su voz áspera. «Bueno, este remanso helado es mi hogar», respondió Roslin con una leve sonrisa. «Y quiero que sepas que me formé en la Academia Culinaria Interplanetaria antes de tener que abandonarla». «¿Problemas económicos?», preguntó una de las gemelas androsianas, la hembra. Se llamaba Kate y su hermano Corin. Hablaban por turnos, terminando las frases de la otra de una forma que Roslin encontró a la vez entrañable y ligeramente inquietante. «Algo así», admitió Roslin. «Mi padre murió en un accidente minero hace 4 años, dejándonos a mi madre y a mí con deudas. La academia era un lujo que ya no podíamos permitirnos.
La habitación se había quedado en silencio. Estos seres, que ejercían un enorme poder económico y político, parecían genuinamente conmovidos por su simple declaración de un hecho. La cuarta terrana del grupo, una mujer de rasgos afilados y ojos calculadores, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál era tu especialización en la academia? Adaptación nutricional dentro de la especie, dijo Roslin, mientras sacaba el primer lote de estofado. Cómo crear comidas que funcionen en diferentes sistemas biológicos. Resulta que es bastante útil en un lugar como este. A medida que avanzaba la noche y la tormenta continuaba rugiendo afuera, algo extraordinario comenzó a suceder. Las barreras formales que normalmente mantenían estos diplomáticos comenzaron a desmoronarse. El embajador Benick compartió que tenía 3 hijas a las que apenas conocía. Estaba tan absorto en su carrera diplomática que se había perdido gran parte de su infancia. Draen Cetis admitió que su gente lo consideraba un héroe por sus negociaciones económicas, pero se sentía vacío, como si hubiera cambiado su alma por acuerdos comerciales. La embajadora valentiana, Celindra, habló en voz baja sobre la soledad de su posición, como se esperaba que representara a toda su especie con perfecta dignidad en todo momento, sin permitirle nunca mostrar debilidad o incertidumbre. El diplomático cuariano, cuyo nombre era Pix Talomore, confesó que sus 4 hijos apenas lo reconocieron cuando regresó a casa y que su familia había aprendido a vivir sin él. Roslin escuchaba mientras trabajaba, rellenando tazas, sacando más comida y ajustando los niveles de calor. Ella no ofreció consejos ni frases hechas. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces las personas simplemente necesitaban ser escuchadas, ser vistas como algo más que sus títulos y posiciones. Alrededor de la medianoche, cuando la tormenta no mostraba señales de amainar, el embajador Benick le pidió que se sentara con ellos. Roslin dudó, limpiándose las manos en su delantal. Ella era la ayuda, y ellos eran algunos de los seres más poderosos de la galaxia conocida. Pero la petición de Benick fue amable y ella estaba cansada. Ella se sentó al final de una de las largas mesas, aceptando una taza de café de ternera que Kate le sirvió. Cuéntanos sobre tu vida, dijo Celindra. No como cocinero, sino como persona. Así que Roslin habló. Les contó sobre su infancia en Boralton, sobre su padre, que había sido supervisor de turno en las minas de iridio, sobre su madre, que fue voluntaria en el centro médico comunitario a pesar de sus propios problemas de salud. Habló de su breve paso por la academia, de sus sueños de abrir su propio restaurante algún día, uno que atendiera a múltiples especies, un lugar donde cualquiera pudiera encontrar una comida que se sintiera como en casa. He ahorrado unos 8,000 créditos, dijo sin autocompasión. A este paso, quizá en otros 10 años, tendré lo suficiente para empezar. La terrana, la embajadora Cassidy Bex, que había permanecido prácticamente en silencio durante toda la noche, observó a Roslin con una intensidad ligeramente desconcertante. ¿Por qué no buscaste un puesto más lucrativo? Con tu formación y tu evidente talento, podrías haber encontrado trabajo en uno de los mundos centrales. Roslin se encogió de hombros. Este es mi hogar. Mi madre está aquí. La gente que pasa por aquí es mi gente. Quizás no lo sea. Glamoroso, pero importante. Esa respuesta pareció resonar de una manera que la sorprendió. Draen Cetis, quien al principio parecía tan severo, la miró con algo cercano al asombro. Tienes algo que nosotros hemos perdido, dijo lentamente. Un propósito más allá de la ambición, una conexión más allá de la creación de redes. A medida que las horas se acercaban al amanecer, la conversación se profundizó. Pistalmore, con sus 4 delgadas manos alrededor de su taza, habló de la corrupción que había presenciado en los niveles más altos del gobierno, la forma en que el poder separaba a las personas de su decencia básica. El embajador Benick confesó que estaba considerando renunciar, que estaba cansado de juegos políticos que parecían no lograr nada significativo. La confesión más impactante provino de la embajadora Bex. Reveló que había construido su carrera con tácticas de negociación despiadadas,
pisoteando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero hace 6 meses, su nieto le preguntó por qué siempre estaba enojada, porque nunca sonreía. La pregunta de una niña de 5 años había roto algo dentro de ella. He pasado 30 años abriéndome paso hasta él. Arriba, dijo con voz rugiente. Y cuando llegué, lo encontré vacío. Completamente vacío. Roslyn extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la de Bex. No dijo nada. No le hacía falta. Alrededor de las 4 de la mañana, el embajador Benick, con su fachada completamente desvanecida, rompió a llorar. Su hija menor había intentado contactarlo la semana anterior, la primera vez en 2 años. Su asistente le había dicho que estaba demasiado ocupado. Se enteró del intento de llamada 3 días después, y para entonces su hija no contestaba sus mensajes. Yo elegí esto, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Elegí la ambición por encima de la familia. Elegí el prestigio por encima del amor. Y ahora tengo todo el poder y nada de lo que realmente importa. Roslyn se levantó y le trajo un paño limpio. Acercó una silla a su lado. No es demasiado tarde, dijo en voz baja. Nunca es demasiado tarde para elegir de otra manera. Los demás diplomáticos permanecieron sentados en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La tormenta exterior se había convertido en un muro de ruido blanco, envolviéndolos en este pequeño espacio donde las reglas normales parecían no aplicarse. Allí, los títulos no significaban nada. La riqueza no significaba nada. Eran solo seres, reducidos a su esencia, confrontando verdades de las que habían estado huyendo durante años. Al acercarse el amanecer, la tormenta finalmente comenzó a mostrar signos de debilitamiento. El aullido del viento disminuyó de un chillido a un gemido. La visibilidad mejoró de 3 metros a 10, luego a 20. El sistema de comunicación de emergencia comenzó a funcionar de forma intermitente. Los asistentes diplomáticos y los equipos de seguridad comenzaron a organizar las operaciones de rescate, enviando transportes pesados capaces de manejar las condiciones restantes de la tormenta. Antes de que llegara el primer transporte de rescate, el embajador Benick se acercó a Roslyn en el mostrador donde ella estaba limpiando. De un bolsillo interior de su chaqueta, ahora seca, sacó una pequeña tarjeta con cristales de datos incrustados. Si alguna vez necesitas algo, dijo, poniéndosela en la mano. Cualquier cosa, contáctame directamente. Este es mi código personal, no el de mi oficina. Roslyn miró la tarjeta y luego a él. Eso no es necesario, comenzó. Sí, la interrumpió con suavidad. Lo es. Nos diste algo mucho más valioso que un refugio esta noche. Nos diste perspectiva. Nos recordaste lo que significa ser humano, ser decente. Los demás diplomáticos recogieron sus pertenencias cuando los transportes de rescate anunciaron su llegada. Uno a uno, agradecieron a Roslyn, cada uno a su manera. Celindra rozó la frente de Rosins con la suya en el tradicional gesto de respeto valentiano. Dracon Cetis ofreció una reverencia formal que habría honrado a un jefe de Estado. Pix Talomore la rodeó con 2 de sus antebrazos en un breve abrazo. Mientras salían en fila india hacia la tormenta moribunda, subían a los enormes transportes que habían llegado para recogerlos. Roslyn se quedó en la puerta de su pequeña estación de paso y los vio partir. Se sentía agotada, pero extrañamente en paz. Había sido una noche extraña, surrealista incluso, pero ya había terminado. La vida volvería a la normalidad, o eso creía. Roslyn regresó a Borealton al día siguiente, después de que la tormenta hubiera pasado por completo y las carreteras estuvieran despejadas. El viaje, que normalmente tomaba 45 minutos, se alargó a 3 horas mientras sorteaba ventisqueros y tramos dañados de la ruta. Su madre la recibió con alivio y preguntas tras pasar una noche en vela, preocupada. Roslyn le contó sobre los diplomáticos varados, sobre la larga noche de cocina y conversación. Patricia Kemp escuchaba con los ojos muy abiertos,
interrumpiéndola ocasionalmente con exclamaciones de asombro. ¿Sirvió al embajador Benick? ¿Al embajador Benick? Roslin. Es uno de los humanos más influyentes de toda la Alianza. También es solo un hombre que cometió errores y se arrepiente de ellos, respondió Roslin, demasiado cansada para dejarse impresionar por los títulos. Ella fue a su pequeña habitación en su modesto hábitat de 2 habitaciones, se quitó las botas y se desplomó en su cama. En cuestión de minutos, ella estaba dormida. Se despertó con un sonido extraño. Su mente aturdida tardó un momento en identificarlo. Motores. Muchos motores. El bajo zumbido de los sistemas de propulsión atmosféricos. Varios vehículos flotando en el exterior. Roslin se acercó a la ventana y se quedó congelada. Su tranquila calle en el sector obrero de Borealton estaba llena de vehículos. No cualquier vehículo, sino elegantes transportes diplomáticos, cruceros de lujo e incluso algunos pequeños yates diseñados para la atmósfera planetaria. Roslin contó rápidamente. Su mente se negaba a creer lo que estaba viendo. 50, 70, 100, 150, 200. El conteo seguía aumentando. 280, 290, 300, 300 naves espaciales y naves atmosféricas llenaban cada espacio disponible en su calle y sus alrededores. Sus cascos pulidos brillaban bajo el pálido sol de la mañana. Los vecinos habían salido de sus casas, mirando con incredulidad. Los niños señalaron y gritaron. Incluso la habitualmente imperturbable Patricia había emergido de la cápsula, con la mano sobre la boca. Del transporte más cercano apareció un hombre con un traje perfectamente confeccionado. Una elegante nave con marcas del gobierno de la Tierra. Se acercó con una sonrisa profesional. Roslin Kemp. Ella asintió, muda por la sorpresa. Soy Tobias Wren, jefe de gabinete del embajador Benick. El embajador y los otros 11 diplomáticos a quienes usted ayudó durante la tormenta me han pedido que les transmita su gratitud. Señaló la masa de vehículos. Estos representan las delegaciones y el personal de apoyo de los 12 embajadores, junto con varios representantes de las organizaciones y gobiernos con los que trabajan. Roslin sintió que sus rodillas se debilitaban. Patricia tuvo que sujetarla. No lo entiendo, logró decir. Los 12 embajadores pasaron la mayor parte del día de ayer en conferencias, explicó Wren. Decidieron por unanimidad que querían expresar su agradecimiento de una manera significativa. Cada delegación ha traído regalos, propuestas y oportunidades. Durante las siguientes 3 horas, la vida de Roslin dio un vuelco. Uno a uno, los representantes de las 12 misiones diplomáticas se acercaron a ella. Lo que ofrecieron fue asombroso. El embajador Benick había establecido un fondo de becas completo en su nombre en la Academia Culinaria Interplanetaria, suficiente para cubrir no solo la finalización del programa, sino también estudios avanzados si lo deseaba. Además, había saldado en su totalidad las deudas restantes desde la muerte de su padre y había creado una cuenta de inversión con 200.000 créditos como base para su futuro. La embajadora Bex, la severa mujer terrestre que había confesado su propio vacío, le ofreció a Roslin un puesto como enlace culinario-cultural para el cuerpo diplomático de la Tierra, un rol recién creado. El salario era de 75.000 créditos anuales con todos los beneficios y el puesto estaba estructurado para permitirle completar sus estudios mientras trabajaba a tiempo parcial. Draen Cetis, el embajador de Corán, había hecho algo extraordinario. Había establecido un programa de becas en la Academia Culinaria Interplanetaria específicamente para estudiantes de familias trabajadoras, ofreciendo matrícula completa y gastos de manutención a 10 estudiantes por año. El programa recibió su nombre en honor al padre de Roslin, la beca Kemp Memorial para aspirantes a profesionales culinarios. La embajadora valantiana, Celindra, había dispuesto que la estación de Frost Point se convirtiera en una instalación de descanso con servicio completo y equipamiento de última generación, y Roslin había sido nombrada directora permanente si quería el puesto con un salario que la hiciera cómoda de por vida. Pix Talimore,
Con su característico amor por los grandes gestos, había comprado todo el bloque de módulos de hábitat donde vivían Roslyn y su madre y había transferido la propiedad al rentree de los residentes. Para Patricia específicamente, había organizado una cobertura médica completa de por vida en las mejores instalaciones de Glacial 7. Los diplomáticos gemelos androsianos, Kate y Corinne, tenían un don diferente. Habían descubierto que el padre de Roslyn había presentado una solicitud de patente 3 días antes de su muerte para un nuevo dispositivo de seguridad minera. La solicitud se había perdido en el trámite burocrático. Lo habían recuperado, lo habían tramitado y la patente había sido aprobada. 3 grandes empresas mineras ya habían expresado su interés en licenciar la tecnología. Estimaciones conservadoras sitúan los ingresos potenciales en más de 2 millones de créditos. Los demás embajadores trajeron regalos similares, cada uno adaptado a lo que habían aprendido sobre Roslyn durante esa larga noche. Una de ellas había dispuesto que se instalara en su casa un servicio de cocina profesional. Otra había creado un fondo de viajes para poder visitar las tradiciones culinarias de los mundos de la Alianza. Un tercero había encargado una unidad de cocina móvil de calidad profesional que pudiera desplegarse en cualquier lugar, perfecta para alguien que quisiera llevar comida a lugares que la necesitaran. Pero quizás el regalo más conmovedor vino del miembro más joven del grupo, un delegado del Pacífico Colectivo Miran, una especie conocida por sus habilidades empáticas. Se llamaba Viento Susurrante y se acercó a Roslyn con lágrimas en sus grandes y luminosos ojos. «Nos diste algo que no se puede medir en créditos», dijo Whisper Wind con su voz musical. «Nos recordaste por qué entramos al servicio público en primer lugar. Mi gente tiene una tradición. Cuando alguien cambia tu vida, le das un pedazo de tu corazón». Ella le tendió un pequeño cristal que brillaba con una suave luz azul. «Esta es una piedra de memoria Mioan. Contiene los sentimientos de gratitud de los 12 nosotros. Siempre que sientas duda o soledad, aférrate a ella y recordarás que importaste, que nos cambiaste». Roslyn tomó el cristal con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de él, sintió una ola de calidez y afecto genuino, no solo de Whisper Wind, sino de los 12 diplomáticos. Fue abrumador y hermoso y la hizo llorar por primera vez desde que había comenzado la terrible experiencia. Los vecinos que se habían reunido observaban con asombro. Los Henderson del otro lado de la calle aplaudieron. El viejo señor Bulov, que había trabajado en las minas con el padre de Roslyn, se secó las lágrimas de los ojos. Los niños corrían entre los barcos diplomáticos. Sus padres estaban demasiado aturdidos para llamarlos de regreso. Pero en medio de toda esta abrumadora generosidad, Roslyn hizo algo que sorprendió a todos. Ella le preguntó a Tobias Wren si podía hablar directamente con el embajador Benick. Se estableció rápidamente un enlace de comunicación y el rostro curtido de Benick apareció en un proyector hueco portátil. «Embajador», dijo Roslyn, con la voz más firme de lo que se sentía. «Te lo agradezco más allá de las palabras, pero necesito preguntarte algo». «¿Cualquier cosa?», Benick respondió. «¿Ya has llamado a tu hija?». Hubo una larga pausa. Entonces Benick sonrió. Una verdadera sonrisa que transformó todo su rostro. «Hice. Esta mañana hablamos durante 2 horas. Ella lloró. Lloré. Mañana volaré para verla a ella y a mis nietos». «Bien», dijo Roslyn simplemente. «Esto vale más que todo esto». La sonrisa de Benick se amplió. «Tienes toda la razón. Y es por eso que hicimos todo esto. Porque ves lo que realmente importa». En las semanas siguientes, la historia del cocinero de Beistation y los 12 diplomáticos se extendió por toda la Alianza. Los servicios de noticias lo recogieron. Se escribieron artículos de opinión. Los filósofos debatieron qué significaba que seres de tanto poder hubieran sido tan conmovidos por la simple bondad. Pero lo más importante es que las cosas empezaron a cambiar. Dracon Cetis inició una controvertida reforma de las regulaciones económicas que priorizó la seguridad de los trabajadores por sobre los márgenes de ganancia.
La embajadora Bex renunció a su cargo y aceptó un trabajo como profesora de ética política en una universidad. Usando su propia carrera como advertencia, Pix-Talmore reestructuró su agenda para pasar la mitad de cada año en casa con su familia, trabajando remotamente para el gobierno de la Alianza. Los demás hicieron cambios similares, cada uno encontrando formas de realinear sus vidas con los valores que habían redescubierto durante esa noche tormentosa. Y se mantuvieron en contacto con Roslyn, no como poderosos benefactores de un receptor agradecido, sino como amigos. Roslyn regresó a la Academia Culinaria Interplanetaria y completó su título en 18 meses, graduándose con los más altos honores. Ella aceptó el puesto en el núcleo diplomático de la Tierra, pero negoció para que fuera más práctico, cocinando para eventos diplomáticos en lugar de solo asesorar sobre los menús. Descubrió que tenía un don para usar la comida para superar las divisiones culturales, para crear comidas que unían a diferentes especies de maneras que las negociaciones formales a menudo no podían. Su madre, Patricia, prosperó con su nueva atención médica y se convirtió en defensora de una mejor atención médica para las familias trabajadoras de Glacial y 7. La beca Kemp Memorial comenzó a cambiar vidas, y Roslyn asistió a cada ceremonia de graduación, viendo a jóvenes de orígenes como el suyo obtener oportunidades que de otra manera nunca habrían tenido. Pero Roslyn nunca olvidó de dónde venía. Mantuvo la pequeña estación de paso en su agenda, regresando allí una vez al mes para cocinar para los trabajadores, mineros y conductores de transporte que pasaban por allí. Ciertamente mejoró el menú, pero mantuvo los precios asequibles. No se trataba de ganancias. Se trataba de conexión, de mantener vínculos con el lugar que la había convertido en quien era. 3 años después de aquella fatídica noche, se celebró una ceremonia en la Academia Culinaria Interplanetaria. Los 12 diplomáticos habían donado conjuntamente un nuevo edificio, el Centro de Artes Culinarias Compasivas. Se dedicó a capacitar a chefs no solo en habilidades técnicas sino en la filosofía de que la comida era nutrición en todos los sentidos: físico, emocional y espiritual. Roslyn se encontraba en el podio mirando a la multitud reunida. Los 12 diplomáticos se sentaron en la primera fila junto con sus familias. Benik estaba allí con sus 3 hijas y 7 nietos. Cetis había traído a su hijo distanciado, con quien se había reconciliado recientemente. Los demás tenían historias similares de curación y reconexión. En su discurso, Roslyn habló de lo que había aprendido esa noche. No hice nada especial, dijo. Simplemente traté a las personas como personas. Ofrecí calor, comida y un oído atento. Esto no debería ser extraordinario. Eso debería ser normal. Hizo una pausa y miró los rostros que tenía delante. Pero también aprendí algo. Aprendí que todos, independientemente de su poder o posición, llevan algo pesado. Todo el mundo está luchando con algo. Y el mayor regalo que podemos darnos unos a otros es simplemente verlo, reconocerlo y ofrecer todo el consuelo que podamos. Levantó la piedra de la memoria Mioan, que había llevado en una cadena alrededor de su cuello todos los días desde que la recibió. Esto me recuerda que pequeños actos pueden tener consecuencias que nunca imaginamos. Esa noche de hacer lo que parecía correcto podría cambiar 12 vidas y a través de ellas tocar a millones más. Los aplausos fueron atronadores. Pero lo que le importaba a Roslyn eran los rostros individuales, los estudiantes en la audiencia que parecían inspirados, los diplomáticos que se habían convertido en amigos, su madre en la tercera fila radiante de orgullo. Después de la ceremonia, hubo una recepción con platos que Roslyn había preparado, cada uno elaborado para ser disfrutado por múltiples especies. Mientras observaba a seres de toda la alianza compartiendo una comida juntos, riendo y hablando, sintió una profunda sensación de rectitud. El embajador Benik se acercó, ahora retirado y trabajando como defensor de la reforma diplomática. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Él preguntó. ¿Qué? Nos propusimos agradecerte lo que hiciste por nosotros. Pero nos diste algo aún más valioso. Nos encomendaste una misión.
Cada uno de nosotros ha trabajado para crear más oportunidades como las que te brindamos. Hemos establecido docenas de programas, fundaciones e iniciativas, todo porque un cocinero en un planeta helado nos trató como si importáramos como seres, no como títulos. Roslyn sonrió. Sí importabas. Sí importas. Todos importan. Esa, dijo Benick en voz baja, es la lección que necesitábamos aprender. Mientras la recepción continuaba, Roslyn se encontró apartada de la multitud por un momento, contemplando las luces de la ciudad del campus de la academia. Pensó en aquella noche de hace 3 años, en lo agotada y preocupada que había estado y simplemente había hecho lo que tenía que hacer. No había buscado reconocimiento ni recompensa. No había intentado cambiar la vida de nadie. Pero ese era el punto, ¿no? Los cambios más profundos a menudo surgían de los actos más pequeños. Una taza de ternera caliente servida con amabilidad, un oído atento y atento, ofrecido sin juzgar. El simple reconocimiento de que debajo de todo, nuestras diferencias, todos éramos simplemente seres intentando abrirnos camino en un universo complejo. La tormenta había traído a su puerta a 12 diplomáticos desesperados. Pero lo que los había protegido no era solo la estructura física de la estación de paso. Era su disposición a verlos como realmente eran, a crear un espacio donde pudieran ser vulnerables, donde pudieran dejar atrás sus fachadas y confrontar las verdades que habían estado evitando. Y a cambio, le habían dado no solo riqueza material, sino algo mucho más valioso. La confirmación de que la bondad importaba, que la decencia no era una debilidad, que el simple acto de cuidar a los demás podía tener un efecto dominó que cambiara el mundo. Las 300 naves espaciales que rodearon su hogar esa mañana habían sido impresionantes. Pero el verdadero regalo fue saber que 12 seres habían regresado al mundo, trayendo una nueva comprensión, un compromiso renovado de usar su poder para el bien genuino. Viento susurrante, la empática Marone, se unió a ella en la ventana. ¿En qué estás pensando?, preguntó con su voz musical. Estoy pensando en conexiones, respondió Roslyn. En cómo todos estamos conectados. De maneras que no podemos ver. Como un acto de bondad en un lugar puede generar cambios en otro. Como una sola noche puede alterar la trayectoria de vidas a través de la galaxia. Viento susurrante asintió, sus ojos luminosos reflejando las luces de la ciudad. Mi gente tiene un dicho. El universo es una red y cada hilo importa. Tira de uno y todo el patrón cambia. Me gusta eso, dijo Roslyn. Lo harías, respondió Viento susurrante con una sonrisa amable. Lo estás viviendo. Fracasar. Con el paso de los años, la historia de esa noche se convirtió en una especie de leyenda. Se enseñaba en las escuelas diplomáticas como una lección de humildad. Se mencionaba en los cursos de ética como un ejemplo de valentía moral. Se contaba con 1000 variaciones en toda la alianza. Cada cultura la adaptaba a sus propias tradiciones, pero mantenía intacto el mensaje central. Pero para Roslyn, fue simplemente la noche la que le recordó que estaba exactamente donde debía estar. Haciendo exactamente lo que debía hacer. Alimentar a la gente, nutrirla, crear espacios donde pudieran ser ellos mismos. A veces, una tormenta era simplemente la forma en que el universo despojaba de toda pretensión. Todas las barreras, todas las divisiones artificiales que creamos. A veces bastaba con estar atrapada en una pequeña estación de paso en un planeta helado con un extraño que no tenía nada que ganar con tu estatus para recordar lo que realmente importaba en la vida. Y a veces, todo lo que se necesitaba para cambiar la galaxia era una olla de estofado caliente, un oído atento y el simple acto radical de tratar a cada ser con dignidad y compasión. Las 300 naves espaciales habían rodeado su hogar para entregar regalos y gratitud. Pero el verdadero regalo ya se había entregado en una noche azotada por la tormenta en una pequeña estación de paso donde 12 seres poderosos habían aprendido a ser humanos de nuevo. Y esa lección, más que cualquier crédito, posición u honor, fue el verdadero tesoro que esa noche había producido, no solo para los diplomáticos que la recibieron, sino para la cocinera que la dio,
a quien le recordó que su sencilla vida de servicio y cuidado no era pequeña en absoluto, sino quizás el trabajo más importante que existía. Años después, cuando le preguntaban qué era lo que más recordaba de esa noche, Roslyn sonreía y decía que no era el miedo en sus ojos al llegar, ni la gratitud al partir. Fue el momento en que las barreras habían caído por completo, cuando estos titanes de la política galáctica eran simplemente 12 seres asustados, agradecidos por el calor, la comida y una palabra amable. Porque en ese momento, todos habían sido iguales. Todos habían estado simplemente vivos, simplemente presentes, simplemente reales. Y esa realidad, esa autenticidad, esa vulnerabilidad compartida había creado una conexión que ninguna maniobra política o negociación económica podría igualar. El universo era vasto, frío y a menudo indiferente. Pero en los pequeños espacios que creábamos el uno para el otro, en los momentos de genuina conexión y cariño, lo hacíamos un poco más cálido, un poco más brillante, un poco más soportable. Y eso, creía Roslyn, era de lo que realmente se trataba la vida. No de los grandes gestos ni de los logros impresionantes, sino de la silenciosa decisión diaria de vernos, de cuidarnos, de reconocer que estábamos todos juntos en esto. La tormenta había pasado. Los diplomáticos habían seguido adelante, cambiando la galaxia a su manera. Las 300 naves espaciales hacía tiempo que habían partido. Pero la lección permanecía, grabada en los corazones de todos los que habían estado allí, de todos los que habían. Todos los que escucharon la historia se sintieron conmovidos por la simple verdad de que, a veces, lo más poderoso es ofrecer una taza de ternera caliente a quien la necesita y tratarlo como si fuera importante, porque así es. Todos lo hacen. Incluso, y quizás especialmente, aquellos que lo han olvidado.